lugar para estar allí cerca de la palabra del Señor, porque la semana anterior nosotros comenzamos este mensaje que hoy vamos a finalizar sobre 1 Corintios 15, ya finalizando la epístola a los Corintios, y habíamos dicho que la resurrección de Cristo era un pilar dentro de todas las creencias cristianas. La resurrección de Jesucristo y la resurrección de aquellos que son de Él era una base para creer todo lo demás que creíamos. En primer lugar, porque era una parte esencial del Evangelio, estaba metido allí en el mismo paquete del Evangelio. Usted no podía desprenderlo, usted no podía quitarlo. Y es por eso que en los primeros versos estuvimos leyendo, Pablo refrescó el Evangelio a ellos y les demostró que no podían desvincular la resurrección de lo que era el mensaje del Evangelio. Un Evangelio llegado solo hasta la muerte estaba incompleto. En segundo lugar, vimos también que la resurrección era una parte esencial de la vida cristiana, del ministerio cristiano, de lo que se hacía en la vida cristiana día a día. Era la base y la fuente de todo lo que nosotros hacíamos. Por tanto, si nosotros negamos esa resurrección, sería absurdo, como nos veríamos nosotros, sería absurdo a las razones por las que nosotros viviríamos. Así es que, habiendo recordado esto, solo para ponerles en dónde estamos, vamos a leer el resto del capítulo y abordémoslo entonces hoy. Primero los Corintios 15, leímos del 1 al 19, ahora vamos a leer del 20 hasta el 58 y dice así: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Si de alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pero alguien dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo que Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra la de las aves y otra es la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual.
Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y habíamos estado hablando que la resurrección de los muertos era un pilar de todas las creencias cristianas. Habíamos mencionado las dos primeras razones y aquí les voy a dar la tercera. Es porque la resurrección es la garantía de que el reino de Dios será consumado. La resurrección de Cristo es la garantía de la consumación del reino de Dios. Y en los primeros versos que estamos leyendo en esta tarde, los versos del 20 hasta el 34, Pablo comparte cómo la resurrección de Cristo va a garantizar la nuestra, cómo nos da la seguridad de que nosotros también seremos resucitados, cómo garantiza que ese reino de Dios que ha sido iniciado será consumado. Cristo con su resurrección ha levantado esa bandera. Es por eso que comienza diciendo, si usted mira en su Biblia, los versos 20, 21 y 22, que la resurrección de Jesús es las primicias de todos los que durmieron. ¿Pero qué significa esto de primicia? Bueno, es que los israelitas en la época de la cosecha traían una ofrenda anticipada, que era la primera parte de sus cosechas. Usted tendría que trasladarse hasta Levítico 23:10, no lo vamos a buscar, pero usted lo puede apuntar por ahí, y usted se va a dar cuenta que ellos traían al comenzar la cosecha estas primicias que anticipaba la cosecha que vendría. Esta es mi ofrenda y está anticipando toda la cosecha será recogida, toda la cosecha vendría. De tal manera que Pablo está diciendo que la resurrección de Cristo, en términos que ellos entendían muy bien, estaba haciendo esa garantía. De toda la cosecha de la resurrección de Cristo estaba haciendo ese anticipo. Es por eso que Cristo es el primogénito de entre los muertos, como también dice Colosenses 1:18, porque Él es esas primicias de la resurrección. Y esa resurrección de Cristo como primogénito era la que estaba asegurando la resurrección segura de sus hermanos y sus hermanas, que también en el futuro vendríamos a ser parte todos los hijos de Dios. De tal manera que Jesús fue el primero en resucitar de los muertos incorruptible, como nos cuenta Hechos 26:23 en uno de esos mensajes. Cristo se levantó de los muertos como nuestro representante, como mismo este texto más adelante nos va a decir en algunos segundos, pero el mismo Jesús dijo en Juan 14:19, y también puedo apuntar por allí, que porque Él vive, entonces sus discípulos vivirían. O sea, por mi vida, ustedes van a llegar a tener vida. Y esto es básicamente lo que Pablo les está diciendo aquí al inicio, cuando les dice: de esa misma manera, en Cristo ustedes todos serán vivificados.
Esto también es reafirmado cuando Pablo les está diciendo que de la misma forma que entró la muerte al mundo por un hombre, ¿por qué hombre fue el que entró la muerte al mundo? Por Adán. El primer Adán, como se le llama en la Biblia, él dice, también por un hombre, quien fue Cristo, el postrer Adán, el mejor Adán, dice que vino la resurrección de los muertos. O sea, que de la misma forma que en Adán, la cabeza federal de todos los hombres, a todos nos fue imputado muerte, a todos nos fue imputada condenación, en Cristo, por su gracia, a todos nos fue imputada justicia y vida eterna. Ahora muy bien, es muy interesante que algunos quieren desligarse de palabras como estas porque pueden sonar muy fuertes. Algunos pueden decir, es injusto que yo tenga que cargar con la condenación que le fue hecha a Adán. ¿Fue Adán quien falló? No fui yo quien falló. Pero ante eso yo tengo que decirte que tú no hubieras hecho diferente, Adán. No lo hubieras hecho. De hecho, tú tienes la misma oportunidad de Adán a diario y no haces diferente a Adán. Lo cual te convierte en ese mismo pecador que necesita de la gracia de Dios. Lo cual te convierte en como él, alguien que falló contra Dios, que está fuera del Edén y que necesita entonces esa gracia. Algunos dicen que es incorrecto que heredemos la culpa de ese primer hombre. Es injusto que heredemos la culpa de él. Es injusto que no sea imputada la culpa de él. Pero la otra pregunta por el mismo texto es, ¿acaso es justo que a pesar de tu maldad heredes entonces justicia de parte de Cristo? No sé si me entiendes lo que te estoy intentando compartir. Tú no quieres heredar la culpa de Adán, pero sí quieres heredar la justicia que a través de Cristo te es imputada. Porque de la misma manera que en Adán tú eres hecho un pecador delante de Dios porque por él falló toda la tierra y todos los seguidores que vienen después, pues en Cristo Jesús ahora Dios le puede mirar a usted, Dios me puede mirar a mí y puede decir, hay gracia para este ahora es un justo, no es por tus obras, no es nada porque tú hayas hecho, ya tú eres delante de él ese hombre pecaminoso, malo, que no puede venir ante él, pero la obra de Cristo Jesús se aplica a ti, se imputa a ti y entonces Dios puede decir, este es justificado. ¿Por su obra? ¿Por algo que él hizo? No, por la obra de Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo les está diciendo aquí también en estos versos 21, en este verso 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo cual nos pone a pensar que solo hay dos maneras de vivir en esta tierra. O estás unido a Adán en pecado y quieres seguir viviendo en esa condenación eterna y muerte, o estás unido a Cristo en justicia y vida eterna. Va a llegar un día que no va a haber más oportunidad como las que has tenido hasta este día al escuchar a muchas personas predicarte el Evangelio. Te vas a parar delante de Dios, te van a decir qué es lo que te permite entrar a este lugar santo y usted no va a poder decir yo hice esto, yo di aquello. Usted solo va a poder decir si tiene a Cristo, yo hice todo lo que a ti te deshonra a Dios, pero aquel que está por allá, Cristo Jesús, el que tiene las llagas en sus manos, ese pagó por mí. Y es lo único que va a hacer que Dios diga, adelante, por su justicia tú puedes entrar. De otra forma, en el primer Adán, es muerte lo que nosotros recibimos. Y es que el hombre está separado de Dios desde ese primer pecado, muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, como también dice Efesios, pero en Cristo es vivificado y la resurrección trae eso a colación. Y veremos en unos minutos que no es algo que pasa solo espiritualmente nosotros, estábamos muertos espiritualmente y fuimos vivificados, resucitados espiritualmente, lo que los bautismos que celebramos demuestran, sino que corporalmente un día también seremos resucitados. Ahora, ¿cuándo? Mira lo que dice el verso 23. ¿Cuándo? Verso 23. Cada cosa a su debido orden, dice Pablo. Primero, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo
como la garantía que ya fue, como esas primicias. Luego, los que son de Cristo en su segunda venida. O sea que Pablo lo que les está diciendo, lo que ya se cumplió, como hablábamos en la clase de escuela dominical hoy, lo que ya se cumplió nos está dando esperanza a nosotros de lo que se va a cumplir. El hecho de que Cristo haya resucitado como primicias de la resurrección nos asegura a nosotros también seremos resucitados. Y en este momento, Pablo les está diciendo a ellos, verso 24, verso 25, que Cristo está reinando a la diestra del Padre hasta que se conquisten por completo todos los enemigos. Por eso le dice en el verso 24 que vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino al Padre al haber sometido a todo dominio, a toda autoridad y a todo poder. Por eso repite en versos 25 y 26 que Cristo debe seguir reinando hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Por cierto, esto es una alusión al Salmo 110:1, que se está usando también para hablar de cómo iban a ser eliminados todos los enemigos de Cristo, todos los enemigos del Padre, incluyendo la muerte misma que se menciona en el verso 26. El último enemigo que será eliminado es la muerte. Los versos 27 al 28 están reafirmando lo que anteriormente se ha dicho. Dios ha puesto bajo sujeción de Cristo, Dios ha puesto bajo sus pies. Y una vez más, se está citando aquí el Salmo 8:6, que solo iba a tener cumplimiento a través de la obra de Cristo. Solo podía cumplirse por lo que Cristo podía llegar a ser en el hombre. Y se muestra también aquí la sujeción del Hijo al Padre en su rol de mediador en el plan de la salvación. Se está hablando claramente, este Cristo está sujeto a ese Padre en el plan de la salvación. Y sobre el verso 29, el tema de los que se bautizan por los muertos, mucho se ha hablado. ¿Qué significaba esto de bautizarse por los muertos? Porque al parecer algunos estaban por los santos que habían muerto tomando inspiración y ejemplo en ellos para bautizar a alguno por esos muertos. Pero sea lo que sea que estuviera pasando alrededor de ellos en la iglesia, Pablo les está llevando lógicamente a comprender lo que les venía diciendo, que si no hay resurrección de los muertos, el bautismo que ellos realizan es por un muerto. ¿En nombre de quién es el bautismo que ellos realizan? En el nombre de Jesús. Por tanto, no cumpliría objetivo alguno que ellos estuvieran bautizándose por un muerto. Y este es el tema que Pablo viene desarrollando, la importancia de la resurrección, y aquí ahora también se las está aplicando al bautismo. Una vez más, tenemos que preguntarnos para entender un poco, simplemente mirando este texto, ¿qué significa entonces el bautismo? ¿Cuál es el significado del bautismo? Bueno, el bautismo significa, lo hablamos constantemente, nuestra muerte, la resurrección con Cristo para andar en novedad de vida. Entonces lo que Pablo le está diciendo, si esto es lo que significa el bautismo, ¿para qué tú te bautizas? Si al final de cuentas tú vas a quedar tan muerto como cualquier otro incrédulo. Si tú no crees en la resurrección, lo que está pasando es que te estás bautizando por un muerto. ¿Por qué te bautizas por un cadáver? Si no hay resurrección, el bautismo no tiene sentido alguno. Tampoco te tendría sentido, versos del 30 al 34, todos los peligros de muerte que ellos han pasado, que los apóstoles pasaron a lo largo de toda la historia, todos los sacrificios que se han hecho por el Evangelio, hijos en esta época, en la otra época, tampoco tendrían objetivo ninguno. Miren ustedes ahí mismo allí, Pablo está hablando de peligros de fieras, Pablo está hablando de cosas que él ha estado exponiendo a su vida por el Evangelio, y él dice, y si no hay resurrección de los muertos, esto también fue en vano. Por eso menciona todos estos peligros de muerte. Tampoco tendría sentido el proceso de santificación en el que nosotros normalmente estamos involucrados. Tampoco tendría sentido. Y es lo que les va a decir a continuación.
porque la resurrección de Cristo a aquellos que son suyos le da todos los incentivos que necesitan para servirle a toda costa, aún en medio de dificultades, aún en medio de desafíos, aún en medio de estas fieras de las que está hablando Pablo. Yo tengo el incentivo de que seré resucitado. Yo tengo el incentivo de que Cristo resucitó y por eso yo puedo pasar estas cosas. Y es que la resurrección de Cristo, si no ocurrió, la resurrección de Cristo, si no es una realidad que podamos constatar, verdaderamente Pablo les está diciendo, nosotros lo que estamos viviendo es por una ilusión, por algo que simplemente hemos querido creer. Esa es la razón por la que les dice ahí en el verso 32, como hablamos la semana anterior, comamos y bebamos, entonces si Cristo no resucitó, que mañana moriremos. O sea, no perdamos más el tiempo en la iglesia. Si Cristo no resucitó, si esto es una mentira, estás perdiendo tu tarde de domingo aquí. Y esta frase de comamos y bebamos es una cita de Isaías 22 que mostraba la desesperanza que los israelitas tenían al estar sin Dios. Y ahora Pablo la está usando, Isaías 22:13, para decirle a ellos, de la misma manera que aquellos estaban desesperanzados sin Dios, si ustedes no creen en la resurrección de Jesús, ustedes están en la misma desesperanza. Lo único que les queda es comer, beber, porque mañana van a morir. Hermano y hermana que me escuchas, la resurrección de Cristo nos da incentivo a nosotros para atravesar por en medio de las dificultades que ellos enfrentaron y que enfrentamos nosotros hoy. La resurrección de Cristo nos da incentivos también para la santificación. Por eso Él les dice en estos versos 33 y 34, y seguimos hablando de lo mismo, de la resurrección, recuerden, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tienen que hacer en base a esa resurrección de Cristo? Sean sobrios como conviene, dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes, los digo. Y Pablo les está exhortando a dejar las malas compañías que les están corrompiendo con ese tema de la resurrección. Pablo les está motivando a que dejen de pecar, o sea, a que vivan el proceso de santificación en sus vidas, que es resultado de esa resurrección. La resurrección nos debe dar ese incentivo para crecer en el proceso de santificación, para buscar conocer más a Dios, para añadir las virtudes a mi vida que Él está añadiendo. Y la gente ha sido muy engañada con esto de que la vida cristiana es un vacilón. Ven a Cristo que todo va a estar bien. Muy engañada. La vida cristiana es una vida, y lo está diciendo Pablo aquí, no yo, es una vida de negaciones. Es una vida de sufrimientos. Es una vida de limitaciones. Que las hacemos con gozo, sí, precisamente por ese amor de Cristo que nos constriñe y que ahora somos de Él, ahora somos esclavos de Él. Pero quema vivir la vida cristiana cuando usted quiere vivirla como a Dios le agrada. No es el vacilón que por ahí está vendido o que se quiere vender y que nosotros cómodamente queremos asumir. Por eso Pablo les está diciendo, la resurrección tiene este incentivo de que ustedes abandonen las malas compañías que les corrompen, de que ustedes sean sobrios, de que ustedes dejen de pecar. Para vergüenza de ustedes, dice Pablo, yo se los puedo decir. Y es que la resurrección nos provee esa esperanza necesaria para soportar las pruebas, para soportar las aflicciones del aquí y del ahora. Porque de otra manera, como decimos nosotros, fuera para volverse loco.
Y es que la resurrección es el evento que reafirma el gobierno de Dios controlando todo en la historia. Precisamente uno de esos enemigos que Cristo conquistó y puso a los pies del Padre, fuimos usted y yo, si usted es un hijo de Dios. Porque antes de venir a Él, nosotros éramos enemigos, alejados. Esta es la condición de un hombre que no tiene a Cristo, enemigo de Dios. Pero hemos sido conquistados, hemos sido traídos a la comunión, hemos sido transportados de un reino a otro. Y aunque muchos no quieran entenderlo, Filipenses 2 dice que un día todos se van a postrar delante de Él y van a reconocer que Jesús es el Señor. Algunos lo van a hacer con gozo. Yo estaba en lo cierto, Señor. Qué bien hice en rendirme a ti. Qué bien hice en abandonar aquel ejército y venir al tuyo. Otros lo van a hacer lamentándose con tristeza. Y su resurrección es el anticipo, es el adelanto de que ese día vendrá, de que ese día ocurrirá, cuando nosotros todos seamos resucitados y seamos exactamente como Él. Un paso más, versos del 35 al 53. Ahora, la resurrección es la garantía de nuestra transformación. Y en esta sección, ahora Pablo va a mostrar el carácter, la naturaleza de la resurrección corporal. Él le va a dar algunos detalles de cómo serán nuestros cuerpos. Y escuche, solo algunos detalles. Y ante la pregunta planteada en el verso 35, si usted lo mira ahí en su Biblia, un par de preguntas: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Estas preguntas que sonaban quizás como una burla, que parecían como una burla, es respondida desde el punto de Pablo como lo que es, al decirle: necios. Y allí les comienza entonces a responder con una serie de explicaciones de cuál sería el carácter de esta resurrección que ellos tendrían. Lo primero que hace, y les da al menos 5 explicaciones de cómo sería, de qué ocurriría. Lo primero que hace, versos 36 al 38, es ponerles un ejemplo que para ellos también estaba claro porque estaba relacionado con la agricultura. Les pone el ejemplo de una semilla que cuando se planta en la tierra, cuando se siembra en la tierra, esa semilla tiene que hacer ¿qué? Morirse allí debajo, se pudre allí debajo, y al descomponerse en su interior de esa semilla, ¿qué pasa? Todos hicieron el experimento cuando estuvieron en la escuela, cuando chiquitos. ¿Qué pasa? Surge un nuevo cuerpo. Surge allí nueva vida, pero que está manteniendo la esencia de la semilla. No es un cuerpo completamente diferente, y Pablo les está poniendo solo un ejemplo, no lo exploten tanto. Pero en otras palabras, si usted toma una semilla de mango, es lo que Pablo les está diciendo, usted la siembra, ella se descompone, ella muere, pero de allí adentro nace un nuevo cuerpo que es ¿de qué? De mango. No va a ser guayaba, no va a ser otra cosa, va a ser mango. Mantiene la esencia de ese mismo cuerpo, de la semilla que allí se plantó. De tal manera que Pablo les está trayendo este ejemplo para decirles que de la misma manera que el Dios soberano le da a cada semilla muerta su propio cuerpo, manteniendo su esencia, puede dar Dios un cuerpo resucitado a la persona que muere, manteniendo la esencia. Y hablaremos qué significa eso de mantener la esencia. Pero Pablo les está dejando saber un principio aquí, les está dejando saber una idea aquí. Hay una continuidad entre este cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección que tendremos en el Señor. Hay una continuidad. Y por eso menciona esta semilla que plantaba,
y algo que sale de ella. Pablo les da otra razón más, les da otra explicación, versos del 39 al 41. Y ahora le habla de varios ejemplos de cuerpos en la naturaleza. Hay cuerpos diferentes en la naturaleza, les va a decir Pablo ahora. Por eso les dice que no toda carne es la misma carne, verso 39. No toda carne es la misma carne. Y es que en la sabiduría de Dios, Él ha creado cuerpos solo para el agua, y es lo que Él les está diciendo, poniéndoles ejemplos para que ellos entiendan, peces, otros para el aire, aves, y para todo tipo de existencia, Dios, el soberano, ha creado cuerpos diferentes. Dios ha hecho tan perfecta su creación que existen cuerpos y formas diferentes en el universo que son adecuados para cada existencia. Él se ha encargado de hacerlo. Y Pablo lo que les está intentando llevar es, comprendan, esto es espiritual, esto es sobrenatural, como Él no puede también darles a ustedes un cuerpo resucitado. ¿Por qué lo quieren ustedes mantener en el concepto de la lógica humana? ¿Cómo va a ser el cuerpo? Yo quiero dibujarlo aquí ahora. No lo vas a poder hacer, porque nunca vas a poder comprender a plenitud la mente de Dios. Y de la misma manera que Dios tiene un cuerpo para muchas cosas en esta tierra, Él también tiene un cuerpo para la vida resucitada. Él les dice más allí, Él les habla también de cuerpos como el del sol, como el de la luna, como el de las estrellas. Él menciona cuerpo en todas las maneras en las que un cuerpo pueda desarrollarse. Versos del 42 al 44. Pablo les dice algo más. Les muestra las diferencias entre el cuerpo de la tierra, el que ahora tenemos, el que ahora tienen, y el cuerpo de la resurrección. Y él sigue conectado a la misma idea de la semilla. Él sigue hablando de esa semilla que se siembra, que muere y que renace algo de ella. Una vez más, con una ilustración. Verso 42. Se siembra un cuerpo que, dice, corruptible, y se resucita uno incorruptible. La corrupción de nuestros cuerpos nos hace pensar en la muerte de ellos, en la enfermedad de ellos. Nuestros cuerpos están muriendo desde el momento que nacemos. Usted sabe eso. Usted no piensa normalmente en la muerte hasta que no está más cerca de ella, pero desde que nacemos estamos muriendo en este cuerpo que hoy vivimos. Nos vemos muy jóvenes, nos vemos muy fuertes, nos vemos con muchos sueños, pero esta es la realidad. Tenemos cuerpos corruptibles por el pecado, sujetos a la muerte, sujetos a la enfermedad. Es cuestión de tiempo, de hora, de fecha, de que partamos de este mundo, cualquiera de nosotros, desde el más joven hasta el más adulto. Pero en la eternidad, ese cuerpo resucitado ya no estará más sujeto ni a enfermedad ni a muerte. Allí no habrá más muerte, allí no habrá más llanto. Por eso pone la diferencia entre corrupción e incorrupción. Lo segundo que le dice aquí, al comenzar a dar las tonalidades del cuerpo de la tierra y el cuerpo del cielo, es una comparación entre deshonra y ¿qué más? Y gloria. Y es que la vergüenza del pecado que nos acompaña a cada uno de nosotros trae esta deshonra que nuestros cuerpos llevan hasta el día final. Pero en el momento que seamos resucitados, esa deshonra ya no estará más, porque seremos nosotros transformados, seremos nosotros con esos cuerpos resucitados los que compartamos la gloria del cuerpo de Jesús. Y esto no lo digo yo. Filipenses 3:21 declara el estado de humillación que tiene nuestro cuerpo. Filipenses 3:21 e incluso el verso 20 también lo menciona. Declara este estado que Pablo está mencionando aquí de deshonra que tienen nuestros cuerpos, de humillación que tienen nuestros cuerpos en comparación
con el cuerpo que recibiremos cuando sea transformado a la imagen del cuerpo resucitado de Jesús, del cuerpo de gloria de Jesús. Esa diferencia tendrán ambos cuerpos. Lo otro que menciona Pablo aquí es que estos cuerpos serán sembrados miren en su Biblia, debilidad, y se va a resucitar ¿en qué? En poder. La fragilidad de nuestros cuerpos, esa debilidad de nuestros cuerpos ante la tentación, el cansancio en nuestro servicio a Dios en esta tierra, va a ser cambiado por vigor y poder. No habrá más cansancio en ese cuerpo resucitado. ¿A cuánto les pasa que no se han levantado todavía y ya están listos para acostarse otra vez? Forma parte de estos cuerpos cansados que tenemos, adoloridos. Forma parte de esta debilidad de nuestro cuerpo. Y mientras más vayamos entrando en años, más lo vamos a ir sintiendo. Pero con el cuerpo resucitado no habrá más cansancio. Dios se encargará de darnos un cuerpo de poder, no de debilidad. Así es que todas esas cosas que tienes aún por hacer, todas esas cosas que aún hoy crees no puedo hacer porque estoy atado a esta debilidad, guárdala allí. Habrá un día que Cristo hará tu cuerpo en poder y podrás en su presencia hacerlas. Lo último que Pablo les comparte en esta parte de los versos del 42 al 44 es la diferencia entre el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. El cuerpo que tenemos ahora y el cuerpo que tendremos después. Los límites en la esfera del tiempo y del espacio que tenemos ahora van a ser cambiados al nosotros ser completamente dominados por el Espíritu Santo. Ahora bien, muchos equivocadamente creen que tener un cuerpo espiritual en la resurrección significa que ese cuerpo no va a ser físico. Que vamos a ser como fantasmas o como cuerpos etéreos volando por allí por el aire. Pero ya mencionamos que nuestro cuerpo de resurrección, Filipenses 3:21, 3:20, será como el cuerpo de resurrección de Cristo. Y si usted ha leído el Evangelio, el cuerpo físico con el que Cristo resucitó podía ser tocado. ¿Usted recuerda? Juan 20, llegaron unas mujeres, él le dijo, no me toquen, todavía no he subido al Padre, pero después va con Tomás, Juan 20, usted lo puede leer después otra vez, y él les dice, Tomás, tócame, soy yo, puedes meter tu mano aquí en mi llaga si tú no crees. Jesús resucita con un cuerpo que es físico, que es tangible. Pero si con eso todavía no estás convencido, y lo que quiero es que siga leyendo en casa después, Lucas 24, del 38 al 43, Jesús con ese cuerpo también podía comer. No sé si usted ha leído esto. Y además también allí les dijo a esa gente, tóquenme, porque ellos no creían, ellos decían, esto es un fantasma. Eso, un fantasma no puede comer, un fantasma no puede ser tocado. Lucas 24, del 38 al 43. Desaparece allí y él comió con ellos pescado allí, con un cuerpo que podía hacerlo. Pero hay más. Esta misma palabra espiritual que es usada para darle esta característica al cuerpo, ustedes recuerdan que ya fue usada en esta misma carta, y eso es importante porque está en el mismo contexto literario de la carta. Cuando en el capítulo 2, para hablar de quien estaba controlado por los deseos de la carne y quien estaba controlado por los deseos del espíritu, a uno le llamaron carnal, al otro le llamaron ¿cómo? Espiritual. Espiritual. Así es que ese cuerpo espiritual de la resurrección no significa que es un agente que está volando por los aires, que es un fantasma. Significa que está totalmente dirigido y totalmente dominado por el Espíritu Santo de Dios. Esto significa espiritual. Completamente absorbido
Y ahora quien le dirige es el Espíritu Santo de Dios en la presencia del Señor. Pero además, si el cuerpo de la resurrección fuera inmaterial, como algunos dicen, el diablo habría ganado su pugna, porque Dios hubiera visto forzado a cambiar los cuerpos físicos exactamente como Él los había creado. Y como Dios había creado el cuerpo, si usted recuerda, era bueno, y era bueno en gran manera. Además, estos filósofos griegos locos que Pablo estaba criticando hubieran tenido razón de que finalmente la materia era mala y que había que destruirla. Pero la materia no es mala porque la creó el Señor. Somos nosotros los que hacemos cosas malas con esa materia. Es por eso que la meta de la redención es la resurrección del cuerpo físico transformado, resucitado, glorificado, viviendo en el lugar de Dios, un lugar físico y renovado, tangible, que también nosotros vamos a poder disfrutar y vivir en él. Y Pablo quiere dejarles claras estas cosas. Pablo les dice algo más, versos del 45 al 49. Pablo ahora les muestra el contraste entre el primer Adán y entre el último Adán, versos del 45 al 49. Y describe aquí un poquito más a profundidad la diferencia entre el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. Los que están en el primer Adán, él dice, son seres vivientes, pero los que están en Cristo están vivos con vida eterna. Es muy diferente tener este aliento de vida que usted puede ver a muchos tener, que tener el aliento de la vida eterna, el que sopla a Dios con su espíritu. Es muy diferente. Y Adán fue creado con un cuerpo natural que era bueno en todo sentido, pero no era espiritual, como el resucitado de Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está estableciendo por diferencia. En Adán nosotros recibimos un cuerpo natural, el que tenemos hoy, pero a través de Cristo recibiremos nuestro cuerpo espiritual de resurrección. Y Pablo, aquí en estos versos, verso 45, está citando Génesis 2:7, para mostrar que Adán, incluso antes del pecado, escuche, no podía conferir el don de la vida a sus descendientes, incluso antes del pecado. Solo el último Adán, solo Cristo puede dar vida a otros. Solo el último Adán, Cristo, puede dar a través de su espíritu vida eterna a otros. Versos de 50 a 53 le muestra algo más Pablo a ellos en esta sección, y lo último que les muestra con respecto a los cuerpos, a la resurrección corporal. Y él muestra la transformación que será obrada en sus seguidores. Y ya está claro que no puede ser una simple resucitación de nuestros cuerpos mortales. O sea, el mismo cuerpo mortal que estaba ahí es resucitado y punto final viene este cuerpo. Porque Pablo comienza diciendo aquí, verso 50, hermanos, yo les digo que la carne y la sangre, ¿qué cosa? No pueden heredar el reino de Dios. Por tanto, no es que simplemente ese cuerpo de ustedes va a ser revivido y va a ser traído. Necesita una transformación, necesita la obra que yo voy a hacer para que pueda entrar en el reino de los cielos. Precisamente Él ha venido sentando las bases para decirle que estos cuerpos que hoy tenemos nosotros no están preparados para la vida en el reino de Dios, como mismo un pez no está preparado para vivir fuera del agua. Y Pablo les dice un misterio. Hice una pausa ahí cuando leí, porque un misterio en la Biblia es una verdad que ha estado parcialmente escondida por Dios o ha estado sin revelar, y que ahora puede ser entendida, ahora puede ser revelada por el Evangelio. Él mismo quita ese velo para que las personas puedan verla. Y Pablo dice cuál es. Pablo les dice lo que va a ocurrir con los creyentes que estén viviendo en el momento de la resurrección de los muertos. O sea, todos los santos que han muerto, sus cuerpos van a ser resucitados para ir delante de Dios.
Pero Pablo les dice, ¿qué va a pasar con los que estén vivos en ese momento? Bueno, él les dice, mire usted en su Biblia. Así que les digo, verso 51, este es el misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y es muy interesante que en ninguna parte del Antiguo Testamento se dejó claro que los creyentes vivos serían transformados junto con los muertos. Por eso Pablo les está diciendo que esto es un misterio que ha sido revelado, que antes ellos no habían conocido. Pablo les está diciendo que aquellos cristianos que estén vivos cuando Cristo regrese en gloria serán arrebatados, serán transformados y serán unidos a aquellos que han muerto con Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados porque esa corrupción y la inmortalidad que hay en nosotros no puede entrar en el reino de Dios. Dios tiene que hacer esa obra. Y en el momento de la resurrección, del regreso de Cristo, tanto la resurrección de los muertos como la transformación de los vivos va a ocurrir en una rápida sucesión. Primero a Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos enseña que el arrebato de los creyentes, al ser tomados para encontrarse con el Señor en el aire, sucederá inmediatamente después. Ahora, en dependencia de tu posición escatológica, vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero según Mateo, Marcos 12, 25, Lucas 23, que son paralelos de este texto, Jesús enseñó que en la vida venidera no habrá matrimonio, o sea que la institución del matrimonio ya no estará en existencia, puesto que no habrá necesidad de traer nuevas criaturas al mundo. Si ustedes recuerdan también, y solo dando detalles sobre ese cuerpo que tendremos, 1 Corintios 6:13, las viandas y el vientre, decía Pablo, las va a destruir Dios, lo que les ha ayudado, les ha motivado a algunos a pensar que este pasaje pareciera hablar que las funciones digestivas en el cuerpo resucitado no estarán presentes, no serán necesarias en la vida eterna, en ese cuerpo resucitado. Y el punto más importante de todo esto, más allá de cuál sea el punto con respecto a estas cosas que usted maneje, es que aquellos que estarán siempre con el Señor después de su resurrección o su transformación, ¿no serán criaturas diferentes de nosotros? Porque se está haciendo esta conexión entre semilla y planta. En la resurrección, tú vas a salir con tu mismo cuerpo, pero transformado, escúchame. No solo te quedes con esta primera parte. Tu mismo cuerpo, pero superior. Y así como hay una continuidad entre la semilla que hablamos al inicio y el árbol que crece, también hay una continuidad entre estos cuerpos que tenemos ahora y ese cuerpo resucitado que el Señor nos dará a cada uno de nosotros. De igual manera, nosotros vamos a conservar esa identidad en la resurrección. Seremos nosotros, pero transformados. Seremos nosotros con un cuerpo, como dice Apocalipsis 21:4, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá debilidad, donde no habrá decaimiento, donde nuestros cuerpos realmente sean transformados. Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y esto es algo, hermanos, en medio de todo lo denso que son los temas escatológicos, para gozarnos. Esto es algo por lo cual, más allá de pensar cuál es mi posición escatológica, yo alegrarme y yo decir, finalmente estaré en ese lugar. Dios habrá transformado mi cuerpo de tal manera que no haya más dolor, que no haya más llanto, que no haya más debilidad, que no haya más decaimiento, que yo esté contigo para siempre.
Y esto puede ser, escuchen, de mucha alegría para algunos, pero para otros será de gran calamidad. Porque Daniel 12:2, hablábamos un poco de esto en la escuela dominical, dijo proféticamente que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia y para el desprecio eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que todos van a ser resucitados, unos para la vida eterna con Dios, otros para el castigo eterno en el infierno. No hay escapatoria, como algunos piensan. Cuando se acabe, se acabó. Cuando se acabe, empezó. Cuando cierran los ojos en esta tierra, en realidad empezó. O la vida eterna en gozo en el Señor, o la calamidad, el martirio, por haber querido haber vivido lejos de Él, enemigo de Dios, sin aceptar la obra de Cristo Jesús. Habrá una resurrección no solo para vida eterna, sino también para desprecio eterno. En último lugar, número 5, la resurrección de Cristo y de los creyentes es el pilar de todas las creencias cristianas, porque entonces la resurrección va a moldear nuestro vivir, va a moldear todo lo que hacemos en Él aquí y en Él ahora. Y en estos últimos versos nos vamos a encontrar con el consuelo, con el estímulo, con la esperanza que nos produce a los que somos suyos la resurrección. Pablo va a cerrar por todo lo alto diciéndole: esto hace la resurrección en aquellos que han confiado en mí. Versos 54 al 57. Quizás un poco antes ya le está hablando de la necesidad de que la incorrupción no entre en el reino de Dios. Pero en el 54 dice que cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, o sea, ha sido transformado, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Cuando se lleve a cabo nuestra transformación, se cumplirá esa palabra que está escrita. Y esta es una cita, es una paráfrasis de Isaías 25:8, de Oseas 13:14, que está siendo usada literalmente como para reírse de la muerte, como para mofarse de la muerte. Como ahora no podemos hacer quizás si no tenemos a Cristo. Como una oveja que le ha sido extirpado su aguijón y está agonizando ahí en el suelo. Esa muerte producida por el pecado podrá ser mirada algún día por nosotros y podremos mofarnos de ella. Y podremos decirle, como cantábamos también la palabra de Dios hoy: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús resucitó. Y ese aguijón, que era el pecado, que fue expuesto y mostrado por la ley de Dios, porque la ley de Dios muestra el pecado fue vencido por la muerte, por la resurrección de Cristo. Pero tú necesitas, como te dije hace un rato, que el día que te presentes ante Dios y se diga allí la manera tan exagerada que ofendiste esa ley de Dios, tú necesitas que ese día también se diga que el abogado Cristo Jesús interceda, pueda decir: las marcas en mi mano pagaron por cada uno de sus pecados. Cada cosa que hicieron fueron cubiertas ahí en la cruz. Por eso la muerte no tiene poder sobre este. Por eso la enfermedad no tiene poder sobre este. Por eso puede entrar en mi reino. Y como cada semana
aquí buscamos alertar a las personas. Si tú estás aquí y no tienes a Jesús, aunque hayas venido incontables veces, tú no vas a poder decir lo mismo que Pablo ha dicho aquí. Más bien la muerte será terrorífica para ti. Por eso la esperanza de la resurrección nos permite mirar confiados al futuro, nos permite a cada uno de nosotros enterrar confiados a nuestros santos, a nuestros cristianos, porque sus tumbas un día, o las nuestras, si el Señor no viene antes, van a ser un testimonio de que el Señor resucitó. Esas tumbas de nuestros santos que hemos enterrado van a ser un poderoso recordatorio de cuán grande Salvador tenemos. Van a ser un recordatorio de que podemos tomar la palabra y de que podremos pararnos frente a la muerte y podremos decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo Jesús resucitó. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Devorada ha sido la muerte. Una vez más, si tú has estado aquí por mucho tiempo, por poco, y tú no tienes esa seguridad, tú necesitas que ese día se diga de ti: este se acercó a Cristo para su salvación. La resurrección de Jesús nos permite mirar con esperanza a ese grande consuelo. Y aun cuando nos toque partir a nosotros, podamos decir como Esteban mientras lo apedreaban: Señor, recibe mi espíritu. Yo estoy listo, porque Cristo pagó por mí. Y esto lo hace la resurrección. Nos da esa confianza que pocos tienen enfrente a la muerte. Nos da esa confianza para enterrar a nuestros familiares que están en Cristo, llegado su momento de la muerte. La resurrección lo hace. La confianza de que un día estaremos junto a ellos. Por último, verso 58. Pablo les dice cómo debiera estimularles a vivir esa esperanza de la resurrección. Y es sirviendo al Señor hasta lo último de sus días. Una vez más, mire el verso 58, que parecía estar fuera de esta sección, pero es una consecuencia de la resurrección, porque Cristo ha resucitado, porque Él te va a resucitar, porque Él te resucitó espiritualmente. Mantente firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y es que ante la falsa enseñanza, ante las diversas tentaciones, ante la esperanza de la resurrección, nosotros debiéramos ser alentados para perseverar en nuestra fe. Y estos corintios debieran estar completamente activos en la obra del Señor. Y nosotros debiéramos estar completamente activos en la obra del Señor. Y aunque ese mismo desánimo llega a nosotros en muchas ocasiones, aunque ese mismo desánimo nos puede hacer pensar que nuestro trabajo es en vano, nosotros podemos recordar esa promesa de cielos nuevos, de tierra nueva, donde disfrutaremos los frutos del trabajo del Señor y veremos que en ninguna manera fueron en vanos. Esa es la esperanza de la resurrección. Porque Cristo ha resucitado, vale la pena todo esfuerzo, todo sacrificio que hayamos hecho por el Señor. Ninguna obra hecha en su nombre va a ser desperdiciada
a la luz de su gloria, a la luz de la recompensa eterna en ese día. Hermanos, la resurrección de Cristo y la de los creyentes es un pilar para todas las creencias cristianas. Y aquí hemos encontrado cada una de las razones. Primero, los Corintios 15 es un tratado teológico acerca de la resurrección. Pero no es solo para que lo acumulemos en nuestra mente. Es para que nosotros seamos consecuentes con las doctrinas que decimos creer, de tal manera que se manifiesten en nuestra vida diaria. Yo creo en la resurrección, yo debo vivir a la luz de eso, con toda esperanza, confiando, descansando en el Señor, sirviéndole hasta el día que venga, poniendo mi vida, mi empeño, mi esfuerzo, porque eso yo creo. Ese es el pilar de mi fe. Y termino leyéndoles una cita de Anthony Hoekema. Él escribió un libro llamado La Biblia y el futuro escatológico, y él dice que la Biblia enseña que Dios creó al hombre cuerpo y alma, y que el hombre no es un ser completo aparte de su cuerpo. Tanto la encarnación como la resurrección corporal de Cristo comprueban que el cuerpo no es malo sino bueno. Precisamente por haber resucitado Cristo entre los muertos, todos los que son de Cristo también resucitarán con cuerpos glorificados. Y aunque aquellos que han muerto en Cristo están ahora disfrutando de una felicidad provisional en el estado intermedio, su felicidad no será completa hasta que sus cuerpos hayan resucitado de entre los muertos y seamos unidos los que vivamos transformados junto a ellos. Mis hermanos, este texto nos motiva a esperar ansiosamente ese día, más allá de cualquier otra cuestión. Y quiero que me prestes un minuto más de atención en medio de distracciones que puedas estar teniendo ahora, pero te quiero preguntar si tu vida está reflejando que tú crees en la resurrección. No me tienes que responder, solo quiero que la mires. ¿Está tu vida reflejando que crees en la resurrección? ¿Tú estás trabajando por ella o estás trabajando por una vida en esta tierra, no en aquella? ¿Tú crees que esta vida es breve y que mientras estés aquí necesitas vivir solo a la luz de ese día? Tú estás poniendo sacrificialmente tus dones, energías, dinero al servicio del Señor y a la espera de ese día. Porque si no, debieras pensarle un poco. Creer en la resurrección debe conllevarnos a vivir para ese día.